Saludos a todos. Estamos agradecidos del Señor por permitirnos crecer en su verdad en la vida que portamos. Son tiempos de intensa luz y de mucha riqueza espiritual. Estamos convencidos que somos guiados por el Espíritu Santo del Señor para el pleno conocimiento del propósito y del diseño eterno. Prepárate para que juntos disfrutemos de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Quiero avanzar y de alguna manera concluir lo que comenzamos el domingo pasado. El que no haya tenido una oportunidad de repasar la palabra, al final de la palabra que va a ser montada en el canal de la Iglesia Vida Plena Barinas, va a estar el enlace, de manera que usted pueda repasar la palabra del domingo pasado. Y como dijo un comediante, sin querer queriendo, hoy la palabra se nos conectó. Y quiero terminar de entender juntos esta palabra, lo que comenzamos el domingo pasado. Y hablábamos acerca de David, hablábamos acerca de la respuesta que nosotros tenemos o vamos a tener frente al temor, nuestra respuesta. Empezamos un año con metas. La primera reunión, oramos por nuestras metas, pero dentro de esas metas y en este año, en su voluntad, lo que vayamos a lograr, vamos a tener que atravesar ciertas situaciones. Ok, cuando las cosas no nos comienzan a salir bien, entonces comienza el temor, empieza esos pensamientos a rondar nuestra mente, si se puede, si no vamos a alcanzarlo. Y comienza en nosotros, en nuestro interior, un miedo. Y empezamos a asustarnos un poco. Pero Dios nos ha dado palabra desde que comenzamos este año. Y hoy no será diferente. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 27. Vamos a leer unos cuantos versículos del Salmo 27. Mientras usted se ubica ahí, quiero decirles que este es un salmo que compuso David y que demuestra la total comunión, dependencia, relación con Dios. Es un salmo donde David pudo comprobar la bondad de Dios, el favor del Señor, a pesar de las cosas que tiene que estar viviendo. A pesar de todo lo que él narra en este salmo, Dios siempre fue fiel y bueno. Pero él resalta esa comunión y esa conexión con el Señor todo el tiempo. Quiero que comience conmigo Salmo 27 en el verso 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Yo quiero que usted lo diga conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. Ahora, hay una pregunta. Si Dios es tu luz y tu salvación, dice David, ¿de quién temeré? Diga conmigo, ¿de quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es mi fortaleza. En esta versión dice, y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Qué interesante cuando David usa estas palabras, luz, salvación, y vuelve a mencionar el temor. Ya sabemos qué es el temor. Voy a repetir por causa de lo que no pudieron escuchar. Nada más lo que significa el temor. De resto repasamos la palabra para no hacerlo tan largo. El temor es el miedo. El temor es la frustración. El temor es una carga simbólica, emocional. Es un peso extra que se nos es infundido a través de lo que estamos viviendo. Es algo que viene repentinamente, que muchos de nosotros incluso no podemos controlar. Pero David nos deja hoy luz y nos abre un camino. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. En la segunda línea dice, y describe David, Él es mi fortaleza. En otra versión dice también, Él es mi refugio. Como muchos salmos, David escribió esto en una época también de temor y de angustia. Lo que él está viviendo es temor y angustia.
pero mucho más allá de este temor y la angustia, Él reconoce, pero si Él es mi luz y mi salvación, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio. Y estas palabras tienen un sentido y quiero que lo vea conmigo. Es un cántico no de queja de David, sino es un cántico, es un clamor de confianza y triunfo. Porque David, por supuesto, no estaba en tinieblas ni en un peligro supremo. Pero ¿por qué él? ¿Por qué a pesar de lo que atraviesa no se ve en esa oscuridad como muchos de nosotros o como cualquiera en su tiempo se hubiese visto? ¿Por qué que hay un peligro inminente, un peligro que es real? Pero ¿por qué él tiene que decir estas palabras? Porque él considera que ese peligro no es superior a lo que cree. Levante su mano, por favor. Quiero decirle, porque quien sabe que el Señor es su luz y su salvación, entiende que todo lo demás, por más fuerte que sea, pierde el impacto, pierde el poder y se convierte en algo muy pequeño. Quien entiende y sabe que el Señor siempre es su luz y salvación, por muy grande que sea la circunstancia que atraviese, sabe que la luz, la salvación, el refugio y la fortaleza que es el Señor, todo lo demás comenzará a ser muy pequeño, comenzará a perder la fuerza y el impacto con que viene contra nosotros. Quiero hoy recordarte en esta mañana que en medio de las tinieblas, en medio de las temporadas, en medio de las oscuridades de nuestra vida, hermanos, quiero recordarte, quiero pedirte por favor que sepas que Él es tu luz, que no temas, que no te intimides por las presiones internas o externas que puedas pasar. Porque si algo tiene la Biblia es que no nos niega esto. Es que más bien vemos evidencias de hombres que pasaron por estas cosas, pero también vemos la evidencia de un gran Dios que puede obrar y hacer en medio de todo eso. Ahora, si nosotros no somos capaces de manejar las presiones, las circunstancias que nosotros padecemos, hermanos, inmediatamente al no saber enfrentarlas, estas se convertirán en cargas pesadas. Estas pesadas cargas te van a conducir a un temor, a una angustia incesante y provocará en cada uno de aquellos un deseo de abandonarlo todo, de desconfianza incluso en Dios, de no creer que a pesar de lo que está viviendo, Dios está haciendo algo. Quiero que repita conmigo unas palabras que dijo Miqueas. Diga, mas yo miraré al Señor. Dice Miqueas, mas yo al Señor miraré. Esa palabra miraré es yo seré paciente a pesar de que no vea resultado inmediatamente. Lo que quiere decir Miqueas es yo voy a conservar la esperanza. Diga, esperaré al Dios de mi salvación. Esperaré al Dios de mi salvación. Cuando él habla de esperar al Dios de mi salvación, significa esperaré al que me libera, esperaré al que me socorre, esperaré al que me prospera. El Dios mío, termina diciendo, me oirá. ¿Cuántos creen que Dios lo va a oír? O parece que son muy pocos. ¿Cuántos creen que Dios lo va a escuchar? Amén. Dice, termina, Jehová trae luz y libertad. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová seré mi luz. Puede decir amén. Quiero decirte que lo que Dios nos ha entregado, lo que nos ha encomendado, la responsabilidad que tienes, lo que te ha confiado el Señor para administrar su gracia, tu familia, esta vida que portamos, tiene tanta importancia que en medio de impensadas dificultades, quiero decirte, Él siempre es tu fuerza. Él siempre es tu respuesta. Y Él mismo proveerá todo lo que necesitemos para que cumplamos su propósito. Repito, proveerá todo lo que necesitemos para cumplir principalmente su propósito.
principalmente el propósito eterno. De eso se trata. Vemos a un David que no está desesperado por el tiempo de oscuridad y todo lo que representaba la oscuridad. ¿Por qué? Porque su vida está llena de Dios, porque su vida está llena de su luz, porque su vida está llena de la fortaleza. Por eso quien se mantiene en esta posición, en esa luz, en esa salvación firme, podrá decir y vivir, podrá decir siempre: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedes. Dice: el Señor es mi fortaleza. No es una palabra inocente, esa palabra fortaleza tiene un significado. Y me protege del peligro. Entonces, abre la pregunta: ¿por qué habría de temblar? Cuando Él habla de una fortaleza, Él perfectamente sabe lo que dice, y los judíos que lo oyen también conocen de esto. Ahora, una fortaleza es un refugio, una fortaleza es un lugar de protección durante problemas, durante acecho del enemigo, durante ataque, durante un tiempo de sitio. Eso es una fortaleza. Recordemos que las ciudades en la antigüedad tenían muros alrededor, muros altos. ¿Para qué? Para protegerse, para sentirse seguros, para estar tranquilos. Y David puede decir: el Señor es mi fortaleza. Claro, él conoce que es una fortaleza, y lo vemos. Una de las fortalezas más conocidas fueron las murallas de Jericó. Déjeme decirle que las murallas de Jericó medían 5 metros de alto. 5 metros de alto. Y de ancho tenían 3 metros. Dígame, Alexander, que conoce de construcción, si eso no es una muralla. Aproximadamente 10.000 toneladas de materiales de construcción se usaban para levantar esa fortaleza. Imagínense el muro de ancho de 3 metros, hermano. Eso es impenetrable. Y de alto de 5 metros. Y sumado a eso estaba algo que se llamaba la Torre Fuerte. Esta también brindaba protección a los que estaban dentro, y a los que estaban afuera les permitiría ver el ataque enemigo. Por eso hoy cobra mayor sentido cuando David dice: el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Claro, si Él dice esta fortaleza o estas murallas que nosotros vemos y construimos es seguro para los que están adentro, cuanto más el Señor, que es más grande que todas las cosas. Claro, el Señor es mi fortaleza. Esa protección que yo requiero en momentos así, Él es la fortaleza. Y esa es la razón por la cual David se pregunta: si Él es mi fortaleza, si humanamente hay algo que protege a la gente, pero que Dios es más grande, pregunta: ¿por qué tendré miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te va a dar temor un mal diagnóstico médico? Hermano, ahí estaba Abraham, tranquilo. Cuando el pronóstico médico fue totalmente equivocado, un pronóstico médico en donde Abraham, el hijo de Irleni, tenía que estar, hermano, hospitalizado. Pero la realidad que veía Irleni era otra. Está bien, está tranquilo. ¿Por qué confiamos en el Señor? Porque Él es nuestra fortaleza. Un diagnóstico médico puede decir lo que sea, pero en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. No tengo duda de que David era un hombre, un buen guerrero, hábil, con mucha fuerza. Claro, se entrenó en el desierto. Él conoce lo que es el peligro de cerca. Un día tiene que lidiar con leones, otro día tiene que matar osos para defender el rebaño que tiene a su cargo. Él sabe y él conoce lo que es el peligro. Él ha sido entrenado para estar en situaciones extremas. Sin embargo, más allá de las habilidades o la fuerza que pudo desarrollar, él entendió y veía al Señor como su fortaleza, como la fortaleza de su vida. David sabía algo que muchos años después el apóstol Pablo escribió. Y el apóstol en Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Lo mismo que entendió David, Pablo, muchos años después lo entiende. Claro, Pablo y David entienden que la fuerza siempre viene de Dios. Las fuerzas no vienen de fuentes externas, sino de Dios siempre. Yo sé que a veces en momentos determinados nos resulta fácil confiar en nuestra propia sabiduría, en mis recursos incluso, en mis amigos, en la experiencia incluso. A veces es fácil confiar en eso. Pero David sabía que la fuerza mayor no viene de ciertas cosas, ni de habilidades, ni de destrezas, ni de conocimientos, sino que más allá de lo que sepa o tenga, la fortaleza superior que viene siempre será de Dios. Por eso dice, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué habría de temblar? Que son preguntas que tenemos que hacernos cuando tengamos que vivir algunas cosas en este año, que ninguno de los que están acá va a estar exento de eso. Pero el Señor parece que quiere hablarnos por adelantado, por anticipado, para que nosotros en todo tiempo tengamos la verdad y la palabra y podamos reaccionar como debemos hacerlo. ¿Por qué Dios está hablándonos de estas cosas? No lo sé. No sabemos qué vamos a atravesar, pero de lo que sí es seguro es que algo pudiera sucedernos. Quiero decirte que debido a que Dios era su luz, su salvación, su refugio, su fortaleza, en verdad no tenía razón para atemorizarse, y usted no tiene ninguna sola razón para tener temor en este 2023. El 2022 lo terminamos bien, ¿verdad? Comimos hallacas aquí. Parecía que la hallaca estaba muy lejos, pero no. ¿Cómo comenzamos el 2022? Usted lo sabe. ¿Cómo terminó? Usted lo sabe. ¿Cómo empezamos el 2023, hermano? Yo creo que a pesar de lo que ven nuestros ojos aquí, al terminar esta calle ahí en la esquina, a pesar de las colas y a pesar de tantas cosas, mucho más que eso, que es temporal. Dios siempre es fiel, es bueno, es nuestra fortaleza, nos proveerá, nos dará las cosas. Eso no nos preocupa, que eso no te preocupe. Dios es tu todo, Dios es tu fortaleza. Él es tu luz, Él es tu ayuda, Él es tu seguridad, Él es tu fortaleza. Por lo tanto, no se intimide por las cosas que sucedan alrededor. Verso 2, dice más David: cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, mire la claridad que tiene este hombre: tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, diga conmigo: yo en ti confío. Yo en Dios confío. Interesantes palabras. Y cuando David está pronunciando esto, quiero invitarlo a que haga un ejercicio ahí mental. Cuando los malvados vienen a devorarme, cuando los enemigos me ataquen, cuando sus problemas vinieron a atacarlo, cuando comenzó el 2022 y cuando comenzamos el 2023, quiero que piensen en estas palabras que pensó David, que pronunció David. Aunque ha venido esto, aunque se vienen cosas, aunque nos han sucedido situaciones, dice David, aunque me rodee mi corazón no temerá. Y piensa en eso, en lo que sucedió en el 2022 y cómo comenzó usted el 2023. Quiero que vea lo que vio David a lo largo del tiempo, a lo largo de sus meses o de sus años. David pudo ver al Señor obrar, pero también pudo permanecer fiel a Dios. David recordaba cuando dice esta palabra cómo Dios lo había librado, cómo Dios le había demostrado que Él es confiable. Cuando David está hablando, él fue ungido a los 16 años como el próximo rey de Israel, pero toma posesión a los 30 años. Un tipo de Cristo también. Cuando el Señor comienza el ministerio fue a los 30 años. David toma el reinado a los 30 años. 14 años esperando. Pudiéramos decir que 14 años siendo perseguido.
que 14 años llevando broma, que 14 años tenía que estar huyendo porque Saúl quería matarlo. Y a lo mejor sí, le pasaron pensamientos de frustración a David. Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Para qué me ungiste? Pero no lo registra la palabra. En esos 14 años pasó de todo. Yo no estoy diciendo que usted va a esperar 14 años sufriendo, no. Le estoy mostrando un ejemplo. Pero en esos 14 años, él vio la demostración real de la fidelidad de Dios. David está diciendo, él ha sido fiel siempre. Van 14 años, pero él ha sido fiel, hasta que por fin toma posesión del trono y él dice, Dios cumplió y fue fiel. Hubo momentos malignos en que ejércitos quisieron rodearlos, que se lanzan contra él para atentar contra su vida. Pero Dios le mostró lo que leímos al principio. Hey, yo soy tu luz, yo soy tu salvación, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza. Es lo mismo para usted. A lo mejor no lo hemos visto, no lo hemos percibido porque estamos distraídos por las cosas que nos están pasando. Pero Dios ha demostrado que Él siempre ha sido nuestra luz, nuestra salvación, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Esta confianza que tiene David siempre se probó en los momentos difíciles, en las batallas. El domingo veíamos cómo David escapa de los filisteos y se va a una cueva que se llama Adulam. Y en esa cueva, cuando llega, yo les dije a ustedes que cuando él llega, esa cueva no estaba sola. Había más como él, perseguidos, endeudados, temerosos, frustrados. Pero Adulam habíamos dicho que significa refugio, donde se aplica la justicia, el lugar de descanso. Y eso es lo que es Dios siempre en medio de cualquier problema, en nuestro descanso, en nuestro refugio. David no tiene la fe en lo que sabe. David no tiene fe en que a veces tuvo tiempos buenos o en los recursos. David no tiene fe porque tiene momentos fáciles. Esto que él dice en el Salmo 27 es un canto, es un clamor de un hombre que conocía bien la bondad de Dios, incluso en el peligro y en la desesperación. Por eso dijo, yo estaré confiado. Debido a esa confianza, él pierde el temor. En su interior ya no hay miedo, ya no es gobernado por ese miedo. Es la misma confianza que el apóstol Pablo nos muestra en Romanos 8:31. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, diga conmigo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Otra vez, si Dios está de tu lado, ¿quién puede levantarse en tu contra? El verso 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ay, pero el problema es que a veces entramos en esa desesperación tan incesante y angustiante. Verso 33 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Están hablando de nosotros, a los que Dios escogió. ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién te apartará de la confianza del Señor? Y aquí enumera los casos posibles y dice, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Diga conmigo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire lo que declara la palabra, en todo esto. ¿En qué? En la angustia, en el temor, en la tribulación, en el hambre, en la persecución, en la escasez. Dice, en todo eso, sin embargo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Pero el asunto es que no nos vemos así.
Ay, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué esto otro? Hermanos, quiero reafirmar esta palabra. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Dice más, pues estoy convencido. Está diciendo, estoy tan entendido y confiado que nada me hará cambiar de idea, de opinión. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir que no conocemos, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Y usted me dice, amén. ¿Quién nos puede separar? Nada, hay una lista larga. Nada nos puede separar de ese estado, de esa posición que tenemos ya por pertenecer al reino, por ser parte de este reino. ¿Qué debemos hacer? Permanezca confiado, permanezca confiada. Verso 4 del Salmo 27. Lo único que le pido al Señor, a ver qué será lo que pide David, a ver si se parece a lo que pedimos o lo que pide alguien, para no hablar de nosotros. Vamos a ver qué pide David. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, incluso dice, es el reino, es plata, es influencia. No. Lo único que pido es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Qué pide David? Estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. Hago un paréntesis. Entendemos que el lugar donde Dios se manifestaba en el antiguo pacto, donde está funcionando David, era el tabernáculo. Ahí Dios descendía, visitaba, se manifestaba y tenía comunión con el pueblo, con los hijos de Israel. Ahora, David lo que está expresando es un deseo que todos deberían tener siempre. Si lo sacamos de aquí y lo llevamos a este pacto en el que estamos, en esta gracia, lo que David quiere decir es: yo quiero conocerte más, quiero oír tu voz, quiero ser gobernado por tu palabra en medio de estas cosas, quiero estar gobernado por la verdad. Claro, ya sabemos que en esta gracia y después de la cruz, en este pacto, ya Dios no está en un lugar. Dice la palabra que no habita en lugares, en templos hechos por manos humanas. Ahora es mejor, porque ahora en la casa somos nosotros. Ahora donde estás tú está Dios, porque tú eres el templo, tú eres la morada donde está el Espíritu Santo de Dios. Él te habita de forma permanente. David iba por ratos y ahí descendía la presencia del Señor. Se iba en la presencia del Señor. Pero ahora es mejor, donde tú estás está la presencia de Dios. David está diciendo: esto es lo que quiero que me gobierne a mí y a todo Israel. Y mucho más allá, miles de años después, es esto lo que debe gobernarnos a nosotros siempre. Siempre, amados. David sabía que había una hermosura en esto, en esta conexión. Lo que David finalmente quiere decir: no puede haber preocupación o pensamiento más grande que llenar mi corazón y llenar mi mente de Dios, de oírlo y de obedecerlo, de vivir bajo su voluntad. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que lo buscan con sinceridad. El que se acerca a Dios debe creer que Él está, que Él existe y que Él recompensa además a aquel que se mantiene conectado con la fuente verdadera. Verso 5. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio con grito de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. David sabía que había una protección y una bendición para aquel que buscaba al Señor con sinceridad. No era una promesa para evitar problemas o para que nunca me suceda nada.
sino que Él es capaz de entender que Dios nos puede y te puede brindar seguridad en medio de esos problemas. Estos versículos hablan de permanecer en esa comunión con Dios, de permanecer firmes, fieles a Él. Amado, yo quiero que usted entienda, igual que lo hizo David, que no siempre las cosas van a ser fáciles. Que a pesar de que algunas veces puede ser que salgan bien, otras veces no, quiero recordarte que el centro de todo, que la fuerza de todo se llama Cristo viviendo en nosotros. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús está hablando de dos casas, pero que tienen dos cimientos. Las dos se ven iguales por fuera, las dos parecen estar firmes, pero el día de la prueba, de los vientos, de los ríos, de todo lo que suceda, se verá cuál casa está fundamentada sobre una roca. ¿Dónde estamos edificando nosotros? Cuando vengan esos ríos, esos vientos, esa lluvia, lo que esta palabra quiere decir, o la diferencia está en el fundamento que hay en nuestras vidas. Por supuesto, el fundamento está oculto, no se ve, pero es probado. El fundamento de esto no lo podemos ver, solamente vemos lo que está aquí visible, del piso hacia arriba. Pero lo que está abajo es lo que puede sostener esto. Lo que está en nosotros, en nuestro interior, es lo que nos podrá sostener cuando pasemos por cosas, como lo hizo David. La diferencia va a estar en de qué te has llenado, de qué estás comiendo, de qué te estás nutriendo en tu interior. Si estamos correctamente anclados, firmes en el Señor, donde Él es nuestro fundamento, donde nada nos mueve a pesar de lo que podamos ver, aunque soplen vientos, aunque venga lluvia, aunque vengan ríos, nos mantendremos firmes en el Señor. Cierro con esto. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. En 10. El verso 10. ¿Qué dice esta versión? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, diga, Jehová con todo me recogerá. Con todo, y muchachos, sí. Con todo me recogerá. Claro, David sabe el cuidado que siempre Dios le brindó. Cuando David habla esto, él ya ha experimentado ese cuidado, ese favor de Dios, que podía ir mucho más allá del razonamiento humano. Claro, David no está esperando que su papá y su mamá lo dejen o lo abandonen. Sin embargo, dijo, si así lo hicieren, Dios nunca lo hará. Dios nunca lo hará. Con todo, el Señor me mantendrá cerca. Puede ponerse de pie, por favor. Versos 13 y 14, Raquel. Sin embargo, mire lo que dice David, y yo quiero que usted haga estas palabras suyas también. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí. ¿Cuántos pueden repetir eso? Diga, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en este mundo, en este sistema, en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Leo el 14. Espera con paciencia al Señor. Otra vez. Espera con paciencia al Señor. Pero dice más. Sé valiente y esforzado. Sí. Espera al Señor con paciencia. ¿Quién más como este hombre pudo entender lo que es tener paciencia por 14 años, amado? ¿Quién más como David que entender lo que es paciencia, que entender que es persecución, que también saber qué es que no te salgan las cosas bien?
Mas sin embargo, Él dice, yo confío en que veré la bondad del Señor. Amado, que yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas confiar siempre, que tú puedas decir, Señor, yo confío que veré tu bondad mientras esté aquí. Pero es que mientras esté aquí, todo lo que pase en el límite nuestro, en donde estamos, donde nos desenvolvemos, todo lo que suceda no puede hacerte creer lo contrario, no puede hacerte retroceder, no puede hacerte dudar. Que tú puedas pararte firme cuando tengas que vivir una situación tan indeseable, no planificada, y te puedas acordar y decir, sin embargo, Señor, yo confío en que veré tu bondad en medio de esto. Aun cuando estemos presionados, cargados, desanimados, y tengamos ese deseo de abandonar, de no continuar, quiero hacer hoy algo. Quiero dejarte unas palabras que sean tuyas. Aun cuando estemos pasando por eso, Isaías 46:4 dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo, dice el Señor, yo seré el mismo, yo te sostendré. Aún en la vejez, aún cuando yo tengo ganas ya, aún cuando, Juan me ganó, aún cuando tengamos canas, a las damas hoy que no se le ven, pero aún cuando estén en la vejez, miren lo que dice Dios, yo seguiré siendo el mismo. Pero dice más, dice, yo los hice, yo te hice, y dice, y cuidaré de ustedes, y los sostendré, y los libraré, aleluya. Yo los hice, yo los formé, su vida está aquí ya escrita, todo está en mis manos, y cuidaré de ustedes, y los sostendré además, y los libraré. El profeta Isaías también dijo, Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, ahí está nuestro Dios. Ese día tú vas a decir, aquí está, es mi Dios, este es el Dios en el que confío. Dice, en Él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Y termina con esta frase, Dios ha jurado que así será. Dios ha empeñado una palabra que así será. No es esta una palabra de autoayuda, de positivismo, no. Es una palabra real, verdadera, vigente para nosotros en esta mañana, en este tiempo, en este 2023. Mi mayor deseo es que al final de este año nosotros podamos dar testimonio claro de que fue así, de que la bondad del Señor nos sostuvo, de que Él nos cuidó, de que Él nos guardó, de que Él fue nuestra seguridad siempre, de que en medio de situaciones terribles, Él siempre tuvo cuidado de nosotros. Él siempre tendrá cuidado de ti. No olvides eso. Hoy hemos visto por su palabra que eso es así, que seguirá siendo así, que vas a tropezar, como dijo lo que leímos de Miqueas, sí me caí, pero me levanté. Amado, a lo mejor tropezaremos, a lo mejor caeremos, qué sé yo. Pero el Señor te levantará de todo esto. El Señor te volverá a levantar con más fuerza, con más confianza. Permanece fiel a Él, permanece fiel al propósito, permanece fiel al llamado que te hizo. No se te ocurra dar un paso atrás. Esperaré en el Señor pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores y todas mis angustias. Lo que te libra del temor y la angustia es tener esa confianza, esa dulce espera de que en tiempos difíciles Él está siempre. Él está siempre, tiene cuidado.
Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, no son promesas, es una verdad, es una realidad expresada hoy para nosotros. Señor, no es una promesa, no, es una verdad, es una palabra en la cual hoy caminamos y confiamos, creemos con toda convicción firmemente en nuestro corazón. Señor, mientras estemos aquí en la tierra de los vivientes, Señor, yo creo que veremos tu bondad, creo que veremos tu poder obrando, creo que te veremos obrar, Señor, de manera generosa. Padre, oro por cada persona que está acá, por el que está escuchando la palabra también. Oramos, Señor, para que esto pueda hallar un lugar en el corazón, en nuestra vida. Y esto, Señor, se haga carne, se haga vida, se haga real en nosotros. Padre, en ti esperamos, en ti confiamos, Señor. En ti confiamos porque jamás tú no nos defraudarás. Porque cuando estemos, Señor, tal cual David, podamos pronunciar torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá, a Él correremos. Dice la palabra, a Él correrá el justo y será levantado. El Señor es quien te sostiene. El Señor es quien te levanta. El Señor es tu luz. El Señor es tu salvación, refugio, fortaleza. Por lo tanto, Señor, rechazamos cualquier cosa que nos quiera desconvencer de esta gran verdad. Gracias por tu palabra. Amén y amén.